es muy higroscópico, entonces va a absorber humedad del entorno en el que se encuentra. Vamos por acá entonces, les voy a pedir el favor que estén escribiendo esto que se encuentra acá. Si la atracción soluto-disolvente es mayor que la atracción disolvente-disolvente, es decir, ese enlace que hay de disolvente en el mismo disolvente, y que la atracción de soluto-soluto, es decir, lo que acá veíamos de la ruptura, esas atracciones soluto-soluto o las atracciones solvente-solvente. ¿Listo? Entonces, disolvente-disolvente y la atracción soluto-soluto, proceso de disolución será favorable o exotérmico. Es lo que acabamos de revisar. Es decir, que esa atracción de este soluto disolvente fue mucho mayor a lo que tenía inicialmente el hidróxido de sodio y el agua. ¿Listo? Hidróxido de sodio y agua. Entonces, esa disolución o esa solución, como lo quieran llamar, da exactamente lo mismo. Con respecto a esto, entonces, fue favorable. Y como lo revisamos, como el compañero lo indicaba, a través de una escala, en un termómetro, pudimos revisar que el proceso es exotérmico, es decir, que el delta es un triangulito de la entalpía de la disolución es menor a cero. O sea, se requirió menos energía y es muy favorable porque se rompió fácilmente esos enlaces, ya que podríamos decir que ambos, el soluto y el solvente, son parecidos. ¿Listo? A diferencia de como lo veíamos con el agua y el aceite, que en caso tal no son parecidos, uno es polar y el otro es apolar, por lo tanto, no va a ser tan favorable. Y se va a observar, no va a ser tan, no va a ser favorable. En ese caso, se va a observar una mezcla heterogénea. En lo que de pronto pudimos alcanzar a revisar en el video, pues se está formando una disolución, por lo tanto va a haber una mezcla homogénea. Ahora, si la interacción, yo les voy explicando un poquito, pero ustedes van escribiendo lo que está ahí apareciendo, ¿listo? Lo que tienen ahí en el tablero. Si la interacción soluto-disolvente, al igual que lo teníamos al inicio, es más débil, entonces aquí vamos a tener que la entalpía, la diferencia, el delta, que es lo que estamos acá, delta de entalpía de la disolución, va a ser mayor, o sea, se va a requerir mucha más energía. Entonces, el soluto del disolvente es débil, que las interacciones disolvente-disolvente y soluto-soluto, es decir, los enlaces que hay entre el agua, por ejemplo, en el caso, y en el caso del agua y en el caso del aceite, el proceso de disolución será endotérmico. Acá me hizo falta algo. Endotérmico. ¿Listo? Y acá también. Endotérmico. Por lo tanto, pues ponemos que esto va a ser mayor a cero. Calor de la disolución, de la entalpía de la disolución está dado por, entonces, entalpía, que es H, es lo que se referencia, usted lo va a encontrar con el símbolo de H, entalpía, la diferencia de entalpía de la disolución es igual al delta de la entalpía 1 más el delta de la entalpía 2, delta de la entalpía 2, más el delta de la entalpía 3. Ya estos tres momentos los vimos. ¿Quién podría decirme a qué hace referencia la entalpía 1, 2 y 3? Profe, ¿podría agrandar la imagen, por favor? Gracias. Es que no entendemos lo que dice en los paréntesis. Bueno, en los paréntesis, ¿ven lo que está aquí abajo? Esto es un triángulo, porque es que como este me tocó hacerlo a mano, entonces no me deja agrandarlo.
a menos de que haga esto, pero eso es lo máximo que puedo hacer. Sí, este es lo máximo que me deja. Ahí lo alcanzan a ver. ¿Qué es lo que dice acá? El delta, el triangulito, de hecho lo voy a escribir aquí debajo de pronto para que se pueda entender. Delta, que es el triángulo. Un momentito. Delta, lo que está abajo, voy a ponerlo acá como mayúscula. Delta, lo que está abajo dis es disolución. ¿Listo? Disolución. En este caso es mayor que cero. Ay, mayor a cero. ¿Listo? En ese caso. En el otro caso, lo que vamos a tener en este caso, entonces, delta, el triángulo H mayúscula, que es el delta de la entalpía, que se me olvidó escribir aquí. Entalpía de la disolución. Delta de entalpía de la disolución es menor a cero. ¿Listo? En este caso. Por acá. Ojo, delta, entalpía. Pues hay dos tipos de energías, pero ya apenas terminen de copiar, lo llevo ahí. ¿Alguien podría decirme entonces con respecto a cuáles son esos tres momentos de entalpía? ¿Quién levanta la mano? Luis, señor. Bueno, se le determina a la entalpía como magnitud termodinámica, Sí, ¿sí? es una magnitud termodinámica, sí, señor, es decir, la energía que está interactuando en el sistema. Pronto, si alguno tiene dudas con entalpía, muchas gracias, Luis. Díctales, porfa, porque de pronto pudo haber hecho falta eso, que ustedes de pronto Repito. en conceptos, claro, en conceptos que habían trabajado con la profe Nip, pronto lo tenían, pero hay algunos que de pronto no lo recuerdan, no lo tienen, entonces dicta, por favor, qué es entalpía. Bueno, la entalpía es una magnitud termodinámica cuyo significado se le da a la H como flujo de energía. Exacto, listo, muchas gracias. Para que lo tengamos ahí en cuenta, ¿a qué me estoy refiriendo en esa parte de entalpía? ¿Cuáles son entonces estos que aparecen acá abajo? ¿Quién es H1? ¿Quién es, bueno, entalpía 1, entalpía 2 y cuál es la entalpía 3? Se refiere a los momentos en que pasó todo. ¿Ustedes qué me dicen? Ya lo tienen en su cuaderno, simplemente analice y responda, por favor. Britney, ¿tú qué piensas? Con respecto, ¿cuál será el delta de entalpía 1, el delta de entalpía 2 y el delta de entalpía 3? Profe, pues estoy un poquito confundida, pero según las palabras de Santiago, lo que es entalpía, ¿no? No sé, profe, me confundo, estoy... Bueno, listo, gracias. Karen Daniela, ¿tú qué podrías pensar con respecto a esa entalpía? ¿Cuáles son esos momentos o cuál sería ese 1, 2 y 3?
Karen. ¿Karen no está? ¿Karen se fue? Profe, ¿podría repetir lo de entalpías que estoy confundido? ¿Con respecto a qué es entalpía? Sí, o sea, todo eso de H1, H2. Ah, ok, pero es que la pregunta como tal de H1, de H2, Sí, o esa que sea, hace entalpía sería H, pero pues, ¿a qué se refiere con eso? con el 1, el 2 y el 3. Bueno, entonces como, espérame un momentico que aquí Karen no me prestó atención, entonces va a tener sus puntos negativos. Ahora, por ejemplo, Britney dijo, profe, estoy confundida, pero respondió, sé que está ahí. Pero en el caso de Karen, no sé qué sucedió. Y entonces, si ustedes no me responden, tienen 3 puntos negativos. ¿Listo? Vamos por acá. Entonces, voy a devolverme un momento, por favor. Permítanme devolverme. Acá, vamos a tener un momento 1, la ruptura de las atracciones soluto-soluto. Segundo momento, ruptura de las atracciones solvente-solvente. Tercer momento, formación de atracciones soluto-solvente. Entalpía 1, entalpía 2 y entalpía 3. ¿Listo? Entalpía 1, entalpía 2 y entalpía 3. Y ahí es donde vamos a tener en cuenta todo el proceso que es la parte de la disolución. Momento del soluto, momento del solvente. Por Y ejemplo, el calor de la disolución sería la ruptura de solvente, soluto-soluto, la ruptura de la formación solvente-solvente y la formación de soluto-solvente. exacto, sí, señor. Ese sería, en efecto. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Ahora, el proceso que revisamos, entonces, ¿cómo sería la entalpía del proceso que revisamos del hidróxido de sodio con agua? Juan Felipe. Sería entalpía 3H3, ¿no? Soluto y solvente. Sí, pero a lo que estoy preguntando como tal, ojo porque todos tienen su momento, es decir, como tal, en la entalpía 1, la entalpía 2, soluto, solvente y como tal el proceso de la disolución, de la solución. Pero no es a eso que me refiero, entonces no pueden partirlo, tienen que tenerlo en cuenta cuando se habla de una disolución. Denme un momento, acá. Este momento, todos ellos deben ser sumados. ¿Listo? Todos ellos deben ser sumados para que ustedes lo tengan en cuenta. Y retomas un momentico, por favor, Juan Felipe, lo que me estabas diciendo con respecto. Que la entalpía, pues que yo dije que era H3, la de soluto y solvente. En este caso, pues serían las Todas tres las, que hay que tener. O una, sería como una entalpía exotérmica o algo así. Pero entonces la entalpía con respecto a lo que ustedes están viendo en su pantalla, ¿cómo sería esa entalpía? Si es un proceso exotérmico, entonces, ¿cómo sería la entalpía? Entonces sería H3 más No lo hagamos en todo el proceso. ¿Sería mayor o menor a 0? de menor a cero. Menor a 0. Entonces, la respuesta es, para que ustedes pongan del video, el hidróxido de sodio con el agua, la entalpía de la disolución es menor a 0. Por favor, pongan con el ejemplo del video. Dicto nuevamente. La solución de hidróxido de sodio, para que lo escriban, porfa, la disolución de hidróxido de sodio y agua tiene una entalpía menor a 0. Profe, ¿será que podrías volver a repetir? Es que el internet está malo y no se escucha bien, se escucha entrecortado. Tranquila, Luisa. En la solución hidróxido de sodio y agua,
la entalpía de disolución es menor a 0. En el colegio, ¿qué pasó? Porque se apagaron cámara, mis chicos. ¿Por qué se fue la señal? Profe, Hola, pero, Santiago. o sea, ¿qué determina que sea menor o mayor a 0? No entendí esa parte. Cuando sabemos que es menor a 0, por lo general va a ser exotérmico. Profe, la tenemos encendida, pero no sé, salió esa opción. No sé, no sé. ¿Cómo así que salió esa opción? ¿Y están ahí solitos? ¿Qué se puso? Ya se apagó. Ay, no prendió más. Me dicen no porque estaba dictando y los vi quieticos, no, o sea, no estaban escribiendo y después apareció así la pantalla, entonces no tengo ni idea. O sea, profe, es así de fácil. Cuando es menor a 0 es porque la disolución es exotérmica. Y cuando es mayor a 0 es porque la disolución es endotérmica. Exacto, sí, señor. Es decir, que se necesita más energía, según también lo que nos recordaba Luis, ¿sí? Se necesita más energía en ese sistema y es lógico, en un sistema endotérmico se requiere energía para que pueda darse un cierto sistema. Y ya vamos a tener en cuenta la parte de la entropía, que es el otro proceso en donde ya tiene un poco más de sentido, porque no todas las sustancias se pueden solvatar, se pueden disolver como tal, si no está a determinada temperatura. Entonces, efectivamente, Héctor, como lo dijiste, sería la conclusión. Repítela para que todos los demás puedan escucharla. Pues básicamente que cuando la entalpía de la disolución es menor a 0 es porque su disolución es exotérmica. Y cuando es mayor a 0 es porque su disolución es endotérmica. Listo, muy bien, sí, señor. Bueno, esto ya lo terminamos de copiar ahí en el colegio. ¿No lograron revisar lo de la cámara, chicos? Estudiantes que están en colegio. Profe, otra pregunta, perdón. Dime, tranquilo. Cuando hace referencia a entalpía se habla de temperatura, ¿cierto? De la energía como tal del sistema. Entonces, la energía que se necesita para romper los enlaces o que se formen, se haga esa atracción entre ellos mismos. Entonces, por ejemplo, en el agua y el alcohol, como tal, ahí se disocian fácilmente los enlaces de oxígeno e hidrógeno y como tal, en el alcohol se forman con el agua puentes de hidrógeno, entonces hay una estabilidad. Pero en eso esa disolución sería endotérmica o exotérmica. En el caso de como es muy favorable y ustedes ven que no se requiere, ¿cierto? No, ahora, no es como que se pueda percibir, no en todas, porque les mostré esta video porque hay algunas soluciones que sí muestran como tal ese proceso de térmico elevado. Deme un momento. Diana, ¿cómo estás? ¿Qué se me hizo Felipe? ¿No estabas antes en clase? Te veo. No te Profe, veo. sí, es que yo me conecto en el celular abajo, en el segundo piso, y Felipe bajó un momento al baño. Ah, ok, es que como cuando llamé, tampoco respondiste a lista en esta segunda, entonces no estabas en ese momento. Me preocupa. Listo. Entonces, efectivamente, pues vamos a tener en algunas disoluciones como tal un proceso exotérmico en donde algunos tienen mayor incremento de energía, tanto que pues debemos tener cuidado porque puede ser explosivo. Y en otros casos, el incremento de energía es muy bajito, casi no es perceptible, ¿sí? Tan perceptible.
Y otros, pues, si son endotérmicos, en donde voy a devolverme acá un momentico. Acá, si ustedes se dan cuenta, la ruptura de atracciones, por lo general, en este caso, pues va a ser endotérmica, ¿sí? Endotérmica. Y al final puede ser exotérmica o endotérmica. Entonces ya entendemos que endotérmico es cuando debe ingresar al sistema energía para que pueda como tal disolverse o hacer un trabajo efectivo en la disolución o en el tipo de reacción, si estamos hablando de reacciones. Por O acá sea, voy a hablar profe, endotérmico es que la disolución necesita presencia de calor para, pues, hacer su función, ¿cierto? no siempre calor, energía, porque es Bueno, que energía. en Y la entropía, ¿qué pasa? exotérmica es que no necesita presencia de energía. En la exotérmica es que ellos mismos generan energía de tal forma que puede llegar a ser percibible como tal en el ser humano. Disculpa, es que den un momentito, porfa. Listo. Ay, se salieron los chicos de colegio, ya estaba hablando con el coordinador. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a ir con el otro proceso de entropía. Por favor, escríbanlo. Creo que lo va a tener que dejar escrito. Porque de pronto ellos no alcanzan a ver. Entonces, como tal, existen dos tipos de energía que hay en medio de las disoluciones. Ya hablamos de uno que era la entalpía como tal, y en el otro caso vamos a tener entonces la entropía. La entropía la vamos a poner como delta S. ¿Listo? S es entropía y pues delta va a ser la diferencia de entropía. ¿Alguien sin buscar, alguien tiene noción de qué es entropía? Sí, ya estoy acá en ese salón mirando a ver qué pasó. ¿Ninguno? No, profe. ¿Qué, Bueno, profe? por aquí alguien levantó la manito. No. Ok, sí. Entonces, como tal entropía, todo tiende a la entropía, todo. Y cuando usted está en la cocina y hace el desayuno, ¿qué pasa? ¿Cómo así, profe? ¿Qué pasa? Pues sí, o sea, usted se sienta, se come el delicioso desayuno que hizo, o si se le quemó, pues se lo come por respeto a usted mismo y a la vida. Pero, ¿qué sucede en la cocina? Normalmente. La tuba queda caliente o desentender, profe, no le entiendo. Sí, le contesto esa pregunta. Nos acostamos, ¿cierto? Y nos levantamos. Y Pues la cuando... cama quedaría extendida y la cocina sucia. Exacto. Es decir, todo tiende al desorden. ¿Listo? La entropía como tal, el universo tiene bastante entropía. Entonces, por eso podemos darle como lógica a que todas las cosas que nosotros terminamos haciendo siempre va a generar un desorden, porque todo tiende a la entropía. Entonces, en el caso de una solución, ¿ustedes cómo creen que puede relacionarse esa entropía con respecto a las disoluciones y por qué es importante? ¿Puedes repetir la pregunta, profe, por favor?
¿Por qué la entropía en un sistema de disolución es importante? ¿Dónde la evidencio? Pues lo que generó las consecuencias que produjo de cierta solución, ¿no? El resultado de la disolución, ¿Y por qué el resultado de la disolución y por qué fue lo que se genera? porque este es el que muestra si se disolvió bien o no. Bueno, entonces voy a devolverme por acá, que creo que tengo un gráfico acá. Resulta que el cloruro de sodio, ¿sí? Estaba lindo, hermoso, ahí organizadito, ¿sí? Igual el agua. También lo encontramos bien organizadito. Pero en una solvatación, pues vamos a tener los iones de sodio y por acá rodeados con agua. Igualmente en el cloro. Entonces, ¿qué fue lo que estaban juiciosos, uniditos, formando una estructura organizada y llega el agua y les dañó la estructura? Es como cuando estamos haciendo el efecto dominó y entonces si una fichita se cae, ¡fum!, las demás se van a caer. Entonces, en ese caso, pues se desordenó todo el sistema. ¿Y cómo se desordena aquí? Pues haciendo el ion, en este caso el catión sodio y en este caso el catión cloro. Teníamos otro ejemplo que era el del video, que era hidróxido de sodio y reaccionó, o bueno, se disolvió, perdón, no reaccionó. Se disolvió en agua. Entonces, lo que vamos a tener acá como tal es acá. Entonces vamos a tener el ion sodio por un lado, el catión, y por otro lado vamos a tener el ion hidroxilo, solvatado con agua. ¿Listo? Aquí para que me quede más fácil. Uy, esto está medio feo. Agua, agua, agua. Entonces les decía que cuando ocurre esto, pues se puede fácilmente, puede correr la electricidad fácilmente, puede ser conductora de la electricidad, ¿sí? Entonces se solvata, es un término que también vamos a utilizar. Entonces, entropía, para que usted lo ponga, por favor. Es la magnitud. ¿Ya volvieron los del colegio o todavía no? ¿Alguien me dice, porfa, que no estoy viendo? Por ahí no se ven. Por ahí no se ven, listo, gracias. Termo. ¿Listo? Como tal, a eso hace referencia la entropía. Entonces, entre más desorden pueda llegar a tener un sistema, con mayor facilidad se va a dar como tal la solvatación. Entonces, es allí donde si la gelatina en una temperatura al clima fría como tal, no se va a disolver. ¿Por qué? Porque la organización como tal de las moléculas que hay en la gelatina están muy bien organizadas y no corresponde al mismo sistema del agua. Entonces se necesita alterar más el sistema del agua organizado que hay, del oxígeno y del hidrógeno de esos puentes, y al adquirir temperatura, pues ya las moléculas van
Les voy a mostrar por acá un sistema. Uy, Dios mío, cómo corre el tiempo con ustedes. Simuladores. Moléculas. Por favor, vayan escribiendo. ¿Listo, profe? Hola, profe, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Chao, profe. Chao, profe. Ahí les estoy escribiendo, les dejé en el tablero y les voy a mostrar ahorita para que los que están ahí en el cole, por favor, escriban lo que puse acerca de la entropía, que es todo el sistema, todo el universo tiende al desorden. Entonces yo les decía, bueno, entramos a la cocina y uno hace cualquier cosa y ya se desordenó. Usted se va a acostar y está todo organizado, pero a la mañana siguiente pues está todo desorganizado. Entonces, por acá, agua. ¿Ya copiaron lo que está en el tablero? Ay, Dios mío. Bueno, por acá ya vuelvo a ese tablerito, les voy a mostrar. Acá. Tengo entonces, en este caso, el agua. Aquí tengo la molécula de agua. Tenemos diferentes. Y se encuentra en estado sólido, es decir, hielo. Si nosotros aumentamos la temperatura del sistema, miren cómo comienza a desordenarse, ¿sí? Ya comienzan a actuar más libremente. Entonces, de estado líquido, lo voy a pasar a estado sólido. Perdón, a estado gaseoso. De estado sólido va a pasar a estado gaseoso. Entonces, la entropía del sistema, el desorden, ya las moléculas están caóticas, ¿sí? Ya no tienen la misma fuerza de atracción, por lo que se genera una entropía, aumenta la entropía del sistema. Bien, vamos a volver aquí sólido, aquí tenemos líquido y aquí el gaseoso. Entonces, si nos damos cuenta, tienden a esa entropía. Entonces, si yo estoy en esta parte líquida, pues obviamente el sistema me va a permitir solvatar mucho mejor ese soluto, ¿sí? Porque la entropía pues me va a dar más disposición, más chance, más oportunidad de poder disolver como tal a ese soluto. Voy por acá, detengo, paso al entropía. ¿Listo? Por acá entonces. Voy a escribir mientras tanto. Los que están en el colegio ahí alcanzan a ver, ¿cierto? Chicos, o no alcanzan a ver porque no los estoy viendo. Como que otra vez se fueron. Se mezclan las... Ok, listo, gracias. Cuando se mezclan las moléculas de soluto y solvente para formar la disolución, hay un incremento de aleatoriedad Eso es para que todos lo escriban en su cuaderno. Desorden. Entonces, como les estaba explicando en el cloruro de sodio y el hidróxido,
todo estaba organizadito, todo estaba bien, pero se mezclaron, ¿cierto? Y comenzó a desordenarse todo el sistema. Bien. Y hay desorden en donde se puede generar un cierto trabajo y puede ser más aprovechado en el sistema. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podemos generar calor y a través de ese calor podemos generar otra reacción o utilizar ese calor para algo, ¿sí? Para diferentes circunstancias o sistemas. ¿Listo? Eso último que escribí es lo que les venía diciendo, como para que de pronto tengan ahí la idea un poco más clara. ¿Ya todos tomaron apuntes? Ahora, teniendo en cuenta esos procesos, dime, No vayas a cambiar todavía la diapositiva que aquí no, estamos cambiando. no te preocupes, voy a seguir escribiendo aquí algunas cosas. Entonces, solubilidad como tal. Cuando nosotros tenemos estos dos tipos de disoluciones, ya tendríamos que revisar la solubilidad en el sistema. Entonces, aquí la voy a ir definiendo para que usted lo tenga presente. Escríbalo, por favor, para que cuando estemos haciendo una dinámica usted vaya a sus apuntes. Bueno, voy a dejar una tarea del módulo para que se haga el repaso. Hay personitas que no me han entregado actividades, así es que por favor, entreguen las actividades y les voy a poner ahí para que entreguen la tarea de algunas páginas que van a ser las 193, creo que es de las 192 a las 195, son cosas que ya vimos, entonces es como ese repaso. Por favor, no deje de hacerlo, ¿listo? Para que puedan ir avanzando en sus notas. Y hasta aquí quedamos, entonces que tengan feliz resto de día, que Dios los bendiga, feliz fin de semana. Los que ya terminaron pueden ir saliendo. La siguiente sí utilizamos calculadora que ya hoy no alcanzamos, pero bueno, espero que todos hayan entendido bien sobre los sistemas.
Chao, juiciosos, que estén muy bien. Siempre. Siempre. Los que ya terminaron pueden ir saliendo. Chao. Rojas. Ay, Rojas, Hola. hazme un favor, es que yo cuando te llamé no estabas. ¿Dónde está? Entonces, si yo te llamo, por favor, está atento, o si entras después del llamado, por Profe, qué favor. pena, qué pena. Dime. Perdón. Perdón, profe. Porque si no me hubiera fijado en este momento, te dejo la falla. ¿Listo? Entonces, para que estés atento, porfis. Y en la primera hora, pues tienes falla, no sé si entraste o ¿No no estaba, entraste. profe? ¿Y yo que presenté todo? ¿En la primera? Sí. Bueno, no sé si es que no se te está escuchando, pero porfa, para que estés súper atento, ¿listo, Felipe? Porque también te llamé incluso Bueno, y profe. tampoco me No, en la respondiste. primera sí estuve. No, Y en la segunda digo, también. cuando estamos en participación y entonces te llamo y... Ah, profe, sí, señora. ¿Listo? Bueno, juicioso, que estés bien, chao.